Bueno, pues muchas gracias por venir en un día tan caluroso, sobre todo a los que estáis atrás, que está dando un poquito el sol. Y nada, venimos a hablar fundamentalmente de growth hacking, ¿vale? ¿Conocéis el concepto? ¿Me oís ahora? Nada, esto me resulta un poco raro, pero bueno, perdonad. Bueno, lo dicho, vamos a hablar un poquito de growth hacking, ¿vale? Normalmente a mí me gusta intentar interactuar con vosotros. Sé por mi experiencia que no me vaya a contestar a nada lo que os diga, ¿vale? Pero por lo menos vamos a intentar levantar la mano, ¿vale? ¿Conocéis el concepto de growth hacking? ¿Alguien lo conoce? Vale, ¿alguien se atreve a decir qué espera, qué cree que es? ¿Lo ves? Aquí nadie contesta. Vale. Normalmente el growth hacking tiene un problema, ¿vale? Y es que está teniendo muy mala fama, ¿vale? Normalmente se está considerando que es una colección de trucos, por decirlo de alguna manera, que funcionan de manera mágica y generan crecimiento, ¿no? Fundamentalmente en el e-commerce. Yo tengo una visión un poquito más especial, en donde creo que la clave está en la metodología, ¿no? Entonces lo que quiero en esta hora y media, intentaros pasar una metodología. Sabréis que casi todos los conceptos os suenan, pero curiosamente no se aplican, que es lo que estoy viendo, ¿no? Esta metodología, el concepto de growth hacking es relativamente nuevo, es un nombre en inglés que fundamentalmente lo hemos puesto porque tenemos que seguir vendiendo libros, tenemos que nos sigan contratando para dar charlas y tenemos que, bueno, es muy marketingiano, ¿no? Pero realmente consiste en trabajar el marketing de una forma mucho más científica, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Primero de todo, ¿quién soy yo, no? Pues me parece siempre importante poner un poquito de contexto, ¿vale? En por qué habéis venido a escucharme a mí, ¿no? Que es curioso. Bueno, yo soy Manuel Fernández Belver, y bueno, estos no son mis proyectos más interesantes, pero normalmente, como vivimos en un mundo de logos, pues son los que más llaman la atención, ¿no? He trabajado tanto en el mundo de startup, fundamentalmente en la Nevera Roja, donde fui director de e-commerce, ¿vale? Que fue el mayor caso de éxito de startup en España. ¿Conocéis el caso? ¿Quién lo conoce? Vale, pues para quien no lo sepa, nosotros teníamos un crecimiento brutal de un 5% semanal y en 2 años pasamos de una valoración de 8 millones a venderla por 88 millones en tan solo 2 años, ¿vale? El mayor caso de éxito empresarial de España. Y luego he trabajado, como veis, para muchos sectores, ¿no? Fundamentalmente eléctrica, banca, Real Madrid, zoológico. Es decir, que yo soy del Atlético de Madrid y odio los zoos, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Grupo Fiat, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora que he puesto un poquito en contexto, me gustaría un poquito el primer growth hack, en este caso para mí, y es que me agreguéis a LinkedIn, ¿vale? Si me agregáis a LinkedIn, os pasaré la presentación, os pasaré plantilla y cualquier duda que tengáis pues la resuelvo, que yo creo que es lo interesante, no venir aquí, comer 1 hora y media de chapa al sol, alguno, y que os quede ahí, ¿no? Lo interesante en este tipo de cosas es el llamado networking e interactuar y sobre todo resolver dudas, ¿vale? Porque aquí ahora vengo yo, suelto mi speech, nadie habla y aquí hay cosas que poner en marcha, ¿no? Porque aquí realmente es cuando se hace la magia, ¿no? ¿Quién busca a los growth hackers? ¿Vale? La presentación va a ser un poco coñazo, pero no estoy acostumbrado normalmente a tener un mando, ¿vale? Y es un poquito más rápida. Normalmente me encuentro con 3 tipos de clientes que vienen a buscar crecimiento, ¿no? Los primeros son empresas tradicionales que le ven la oreja al lobo, ¿vale? Estamos en una transformación digital, en una transformación industrial, esto ya lo habréis leído o habrán hablado, y continuamente, pues bueno, las empresas no se están adaptando a ese cambio. Entonces, muchísima empresa tradicional sabe que tiene que adaptarse al mundo e-commerce, pero no tiene absolutamente ni idea de cómo hacerlo. Especialmente en determinadas áreas geográficas, como puede ser Canarias, Andalucía, Extremadura, yo soy de Almería, donde hay más resistencia a la contratación de determinados perfiles, sobre todo si esos perfiles son nuevos, ¿vale? Porque es muy complicado tener un encaje en las organizaciones y en las estructuras, ¿vale? El segundo tipo de persona que me suele llamar suele ser algún tipo de iluminado que suele tener una idea, que él cree que es la hostia, ¿vale? Pero no tiene nada más. Normalmente esta idea suele ser una app, no sé muy bien por qué, ¿vale? Entonces ellos tienen una idea y ¿cuál es el problema de todas las ideas? Pues que no sabes cómo implementarla y luego cuando la implementas no tiene usuario. Y suele ser el segundo tipo de cliente que viene a buscarme y sobre todo a buscar growth hack, ¿no? Y el tercero, que también es muy común, son los freelance que sueñan con vivir y trabajar en la playa, ¿vale? ¿Cuántos de aquí sois autónomo o freelance?
¿vale? ¿Cuántos trabajáis para cuenta ajena? ¿En marketing? Vale. Vale, que me pierdo. He de decir que los freelance que soñáis con trabajar en la playa, y etcétera, etcétera, es una mierda, ¿vale? O sea, eso tenerlo claro porque no funciona, ¿vale? Los que estáis aquí ya lo sabréis. Y luego trabajar en la playa es tremendamente incómodo. Yo lo he intentado en Almería y la verdad que tuve muy poquito éxito. Vale, entonces cuando tienes una de estas tres ideas que he caricaturizado un poco, ¿qué es lo que hacen, no? Si ponemos el ejemplo de la empresa tradicional, normalmente lo que se hace es empieza a construir una web, ¿no? ¿Cuánto tiempo de media tardáis en construir una web? Venga, anímate. Por ejemplo. Meses, ¿no? Normalmente lo que se hace cuando construyes una web es que tú esperas a tenerlo todo perfecto, todo súper estudiado, y gastas un montón de tiempo y un montón de dinero, que luego es muy difícil justificar ese retorno, además. Entonces, cuando ya te has gastado, además la gente que hacemos web, una web ¿cuánto vale? Vale desde 600 euros hasta 60.000. Y la única diferencia fundamentalmente es de cuánto puede pagar el cliente. Esto es así, ¿vale? La web del Real Madrid costó aproximadamente unos 65.000 euros hace ya unos años. Hicimos una web muy parecida para otro equipo de menos calibre y se pagó la mitad, ¿vale? O sea, lo podemos rellenar en más consultorías, sobre todo en User Experience, Copy, etcétera, etcétera. Bueno, la web del Madrid tenía mucha carga de traducciones, sobre todo al idioma chino. Pero fundamentalmente la web es algo que no se puede valorar, en cierta manera, el precio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Montamos esta web que no hemos gastado una pasta, si trabajamos por cuenta ajena hemos convencido a nuestro director de marketing, nuestro director general, le hemos dicho que esto va a ser la hostia. ¿Y qué ocurre? Pues que no hay ni Dios que vaya a la web, ¿no? ¿Vale? Nos han engañado y nos han dicho que el negocio online es mucho más sencillo que el offline, cosa que es falso radicalmente. Tú con 15.000 euros montas una tienda y lo más probable es que sobreviva 12 meses, 14 meses, ya veremos. Pero tú montas una web y no va absolutamente nadie, ¿no? Y precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo hacer que todo fluya, ¿no? Cuando hablamos de Growth Hacker, ¿vale? Si buscáis en internet, buscáis en imágenes, te saldrá una cosa relativamente parecida a esta, ¿no? Dice enfocado de crecimiento, habilidad para ejecutar, abierto de mente, creativo, administra su tiempo, obsesionado con su trabajo. Esto es una mierda, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando un determinado sector hace autopromoción, ¿vale? A mí me molaría mucho que me imaginaran como una especie de genio, de hacker, ¿no? Que este es un concepto muy romántico, ¿no? De hecho ahí ponen un pirata y tal, que me mola, ¿no? Evidentemente. Pero realmente nuestra manera de trabajo tiene mucho más que ver con un Oompa Loompa o los Curry de los Fraggle Rock, no sé si lo recordáis, que estamos todo el día probando y testando cosas, ¿vale? El growth hacking va de probar muchas cosas porque no tenemos ni idea, y ahora explicaré por qué no tenemos ni idea de nada. Vale, aquí hay un Aaron Jean, dice que el growth hacker tiene más que ver con la mentalidad que con la caja de herramientas, ¿no? No voy a ser yo el que diga que no tiene razón, pero yo estoy más de acuerdo con mi propia frase, por supuesto, que tiene más que ver con la metodología, ¿vale? La mentalidad en sí, nunca he llegado a entender esa frase, ¿no? Quizá porque al estar en inglés la traducción siempre nos perdemos algo, ¿no? Tiene que ver con la metodología, no con la caja de herramientas, ¿vale? Es lo que decíamos antes de esos famosos trucos, ¿no? Que es lo que están dando mala fama, ¿no? Sobre todo por determinados blogs y sobre todo porque es un enfoque muy marketingiano, ¿vale? Y el growth hacking cada vez tiene poco menos de marketing y tiene más de ciencia, o al menos de data, ¿no? Lo que muestro aquí es que el growth hacking es una mezcla entre un marketing e ingeniero, ¿vale? Y ese es el concepto clave que tenemos que tener claro. Vamos a trabajar las funciones de marketing como trabajan los ingenieros. Nos gusta decir a los growth hackers que trabajamos con un método científico, pero bueno, tampoco es exactamente cierto, ¿no? Pero para que nos pongamos un poco en contexto del sistema, ¿no? Trabajamos con poco presupuesto, mucha creatividad y sobre todo mucha automatización, ¿vale? Tenemos que intentar automatizar todos los procesos de marketing que podamos. De hecho, esa es mi especialidad real. Yo me dedico a automatizar procesos de marketing, fundamentalmente. Y bueno, aquí entramos en una comparativa un poquito más clásica, ¿vale? Y que me gusta un poquito más, ¿vale?
Como hablamos, el marketing tradicional versus el growth hacking, la gente de marketing, pues bueno, se enfoca en soluciones, las decisiones están basadas en opiniones, ¿no? La famosa opinión de el que más cobra. No sé si os ha pasado. En una reunión la decisión la toma el que más cobra, ¿vale? Ese es el único punto, ¿no? Ahora pasamos a un modelo mucho más basado en datos, ¿vale? Donde realmente todo se prueba, ¿no? El conocimiento en forma de T, que ahora lo veremos, que no estamos basados en grandes especialistas, sino en grandes conocedores del entorno, ¿vale? Y muy orientado sobre todo al dato y a la analítica. Voy a ser muy pesado, si en el fondo solo voy a decir dos cosas, ¿vale? Espero no decepcionaros. Pero siempre va orientado a testar y a una obsesión por el dato. Pero no a recopilar datos, que es un poco la tendencia que hay últimamente, que es recopilar datos. Es un modelo totalmente obsoleto, lo que tenemos que buscar es información con el dato, ¿vale? Un poco para ver dónde viene el concepto de growth hacking, se inventó realmente porque no sabíamos cómo, bueno, no sabían cómo poner el nombre a esa persona que impulsa el crecimiento y luego hay que buscar una oferta de empleo para que le sustituyan. Y no existía. Mi experiencia me dice que la gente de marketing le cuesta un poquito más adaptarse a este proceso que la gente que viene del mundo del dato, ¿vale? No significa que no, que ni mucho menos que no se puedan llegar, pero se trabaja de manera distinta, la gente de marketing está mucho menos, y sobre todo si viene del mundo de la publicidad, les cuesta muchísimo adaptarse a una metodología clara, paso por paso y bien marcada, ¿vale? El approach, esto es importante, ¿vale? Lo que hablamos fundamentalmente es el marketing tradicional, cómo trabaja el producto. Crea un producto y luego nos convence de que está de puta madre. Soy un poco mal hablado, como ya estaréis dándoos cuenta, disculpad. Crea un producto, ¿vale? Y luego nos bombardea para convencernos de que está guay y hay que comprarlo, ¿no? Eso viene, pues bueno, todos hemos visto, o muchos habremos visto Mad Men, ¿no? Que ha hecho muchísimo daño al mundo del marketing y la publicidad. Y bueno, viene de ese concepto de convencer. Nosotros cambiamos la aproximación, ¿vale? Mezclamos la ingeniería y el marketing, pero para orientarlo al producto, considerando el e-commerce no solo un canal, que es una consideración típica de marketing, sino como un producto en sí mismo, un producto que genera ventas. ¿Cómo lo hacemos? Preguntándole al usuario concretamente qué es lo que quiere. ¿Cómo se lo preguntamos? A través de su comportamiento, del dato y de la métrica, ¿vale? Los canales, ¿vale? Que esto es un poco la parte de tricks que hemos dicho antes. Normalmente en los presupuestos de marketing se trabajan con conceptos como branding, gran distribución, televisión, radio. Como el growth hacking nace del mundo de la startup, que fundamentalmente significa que son gente joven que no tiene un puñetero duro, pues hemos tenido que buscarnos la vida. Entonces lo que trabajamos es con métodos o muy barato, gratuito, o si son caros los optimizamos al máximo, ¿vale? Por ejemplo, en la nevera roja solo teníamos dinero para un anuncio al día, solo uno. ¿Cuándo suponéis que lo pusimos? A la 1 de la mañana. Bueno, teníamos dinero para un anuncio, pero que se viera. Solamente teníamos dinero para un anuncio en televisión, en Antena 3. A la hora de la cena. Más o menos, lo poníamos, bueno, no he sido totalmente claro. Sí, lo poníamos a la hora de la cena y fundamentalmente en el intermedio de los partidos de fútbol, ¿vale? O sea, cuando caía un equipo español en Champions, nuestra facturación bajaba, ¿vale? Vivíamos fundamentalmente del fútbol y funcionaba así. De hecho, aquí no sé qué penetración tuvo, creo que teníamos pocos comerciales, imagino que relativamente pequeña, pero en el descanso del partido de fútbol te impactábamos por televisión, radio, email, mensaje y la app, ¿sabes? No te escapaba si tenías hambre, ¿vale? Y ese era un poco el enfoque, ¿no? No tanto no usar canales caros, sino si los podemos usar, atacarlos, pero atacarlos con un poquito de cabeza y sobre todo midiendo muchísimo. Cuando estaba en el anuncio, a mí me sonaba una alarma 5 minutos antes para que me conectara al Google Analytics para ver el real time, ¿vale? Y entonces lo veías totalmente las compras, hacíamos variaciones en directo, la verdad que era muy divertido. Y bueno, los procesos definidos. ¿Trabajáis con funnel realmente? Primero, ¿sabéis lo que es un funnel de venta? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo implementa? ¿De verdad? ¿Por escrito?
Sí, ¿no? Una vez hice uno, ¿no? Esta es la segunda sesión, ¿vale? Si tienes control del embudo de venta, tienes control sobre el usuario y le vas guiando por el punto. Para que los que no lo sepáis, que sois pocos, fundamentalmente lo que hacemos es que guiamos la visita por etapas, ¿vale? Luego esto puede complicarse muchísimo con lead scoring, lead nurturing, y llegamos a fases realmente avanzadas de que sabemos en qué momento el usuario está más caliente para la compra, en qué proceso está y en qué está pensando, ¿vale? Esto es una cosa que se hace muy mal y de hecho creo que lo comentaré luego, pero no lo adelanto. ¿Alguien ha sufrido un anuncio de retargeting? Primero, ¿sabemos lo que es un anuncio de retargeting? Sí, ¿no? Oh. Alguien lo ha sufrido, ¿no? Es cuando entras a ver un libro y te persigue por todo internet, normalmente. Eso es un claro ejemplo de una mala definición o de no tener en cuenta un embudo a la hora de definir una campaña, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver, especialmente en determinados productos. La primera vez que entras, la segunda, la tercera, son procesos totalmente distintos y al usuario hay que tratarlo de manera distinta. Y bueno, y con respecto al funnel, ¿qué es esto? Esta es la principal diferencia, ¿vale? Este es el famoso, lo iréis por ahí como AR, por eso es el pirata todo el rato el concepto en growth hacking, ¿vale? Mientras que el digital manager o la gente de marketing normalmente nos dedicamos a la captación pura y dura y luego lo que hacíamos se lo dábamos al equipo de ventas. ¿Y qué decían los de ventas? Los de marketing son unos cabrones que me dan unos leads de mierda. Y nosotros en marketing, ¿qué decíamos? Los de ventas son unos matados porque no venden ni para Dios. ¿Qué hacemos? Lo integramos en un embudo único, ¿vale? Y le damos la misma responsabilidad, ¿vale? Cuando trabajamos con empresas grandes, cuando trabajo con empresas, pues eso, importantes o grandes, normalmente lo que hacemos es juntar los departamentos en reuniones diarias, ¿vale? Y medir objetivos comunes. El concepto básicamente es que una persona tenga conocimiento de todo el flujo de clientes, ¿vale? Desde que entra hasta que nos recomienda a un amigo, que es el objetivo. ¿Vale? Muchísimas veces nos quedamos en la parte de revenue, que es la parte en la que ya le hemos sacado la pasta, pero es mucho más, bueno, no es mucho más importante, pero es realmente importante no solamente la famosa fidelización, sino que nos recomiende, porque es la acción de marketing más barata, ¿vale? Y bueno, ahora entramos en la figura de growth hacker. ¿Qué somos los growth hackers? Somos grandes fracasados. Somos gente que empezamos a hacer SEO y no éramos buenos en SEO, empezamos a hacer UX y no éramos buenos en UX, y después de 15 años dando vueltas por internet, pues nos hemos encontrado de sorpresa que sabemos bastante de todo, pero no somos especialmente buenos en todo, en nada, que es el conocimiento en forma de T, que llamamos. Habéis visto, todo muy marketingiano, está todo muy trabajado el nombre y tal, pero tengo compañeros que se aburren mucho. La idea básicamente es poder dar soporte en empresas pequeñas a todo el proceso. Un SEO cobra una pasta, en realidad. Un diseñador de UX cobra una pasta y además curiosamente nadie lo contrata. ¿Alguna de vuestras empresas tiene un UX? ¿Un tío de UX? Normalmente son los únicos que han conseguido en marketing digital sentarse a la derecha del CEO. O sea, es una figura importantísima. Si tenéis algún amigo en paro, decir que estudie User Experience, por favor, y que se vaya de la isla. Ahí ganará bastante dinero, lo digo en serio. Faltan muchísimos perfiles que generen la experiencia de usuario y el diseño de interfaz, ¿vale? Bueno, lo que decimos es que, bueno, sabemos más o menos, tenemos la capacidad, a través de estos años de experiencia, de que nadie nos tome el pelo y probar distintas tipologías de cosas de muchas materias, ¿vale? Normalmente aquí a la gente le da un poco miedo la parte de programación, ¿no? Sobre todo a los marketingianos nos da un poco de miedo, joder, vamos a enfrentarnos a código. No es tanto la programación pura y dura, sino como el conocimiento de la tecnología y la posibilidad de aplicarlo, ¿vale? Hacer un test A/B con Google Analytics no tienes que ser programador. Y para insertar un tag, ¿vale? Tampoco solamente tienes que buscarlo en Google y se tarda 10 segundos. Odio la frase, no soy técnico, pero... ¿Hay algún informático? ¿Cuántas veces os lo han dicho? ¿No? Tú eres muy joven, te lo dirán. No soy técnico, pero... Ya estamos jodiendo, ¿no? Si no eres técnico, pues te callas, y si no, pues avanzamos, ¿no? Y bueno, y luego, una vez que va creciendo la empresa, lo que podemos definir es equipos de growth hack, ¿vale? Que básicamente vamos concentrando el conocimiento para así ir hacia expertos. ¿Qué pasa? Hay muy poquitas empresas, fundamentalmente, como he dicho, las startups, que son las que tiran de este tipo de perfiles. Fundamentalmente, ya te digo, el UX y los copy son bastante importantes y nadie le hace mucho caso.
¿Por qué? Porque como hemos dicho, trabajamos en nuestra web que está perfecta y después de 5 meses, ¿cómo vamos a cambiar el titular? ¿Qué se le ha ocurrido al director de marketing que cobra 100.000 pavos? Por favor, ¿no? Probamos absolutamente todo. Y ahora vamos a entrar un poquito... ¿Qué hora es? 7. Vale. 6. Vale, vamos a controlar un poquito el tiempo. Vale, ahora vamos a entrar un poco en el proceso, ¿vale? Puro y duro. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Ninguna duda? Bueno, soy muy bueno mentiroso. ¿Dónde nace el concepto? Como he dicho, nace fundamentalmente de no tener un puñetero duro, ¿vale? Entonces, como no tienes dinero, solamente tienes una persona de marketing, muchas veces el emprendedor, y tiene que hacer muchísimas tareas y tiene que optimizar todo ese tiempo, y eso es complicado, ¿vale? Entonces, otra de las grandes frases, ¿no? En ausencia de grandes presupuestos, las startups aprendieron cómo hackear los sistemas para construir sus compañías. El concepto de hack realmente no sé por qué, o sea, lo planteamos, en mi opinión, porque vende. O sea, de hecho, la mitad de los que estáis aquí, si hubiera puesto solamente diseño y crecimiento, estaríamos todos mucho más juntitos, ¿no? El concepto de hacking, el cine nos ha dado un concepto muy romántico y esa palabra vende bastante. Lo que queremos decir básicamente es exprimir la tecnología. ¿Trabajáis con CRM? ¿Exprimir los CRM? Normalmente no, es un ejemplo clásico, o de Analytics. ¿Exprimís Analytics? ¿Sabéis manejar Analytics? A ver, son herramientas que tenemos que no hace falta ser tecnólogos, pero sí debemos de darle bastante caña. Los CRM es otro caso muy curioso, que valen, normalmente son proyectos, por mi experiencia, por donde he ido pasando, el responsable del proyecto de CRM siempre ha sido despedido, y esto no es una coña, ¿eh? Me pasó en el Banco Popular, me pasó en Endesa, me pasó en Parque Reunido, y en algún sitio más me pasó. Son proyectos jodidos, ¿vale? Pues son difíciles de implementar, tremendamente caros y que curiosamente no nos planteamos alternativas más baratas. Yo, por ejemplo, uso PyDrive, que me cuesta $14 al mes y seguro que cumple muy probablemente con unas funciones muy parecidas al vuestro, que habrá costado cerca de 100.000 euros. No sé en qué empresa trabajáis, pero muy probablemente haya costado una pasta, ¿vale? ¿Conocéis estas dos películas? Transformer, tú que si las conoces. Bueno, el de la derecha, ¿conocéis la película de la derecha? ¿Quién la conoce? Bueno, el proyecto de la bruja de Blair, ¿vale? ¿No os suena? Fue tremendamente viral porque lo que hicieron fue... Primero fue un concepto cinematográfico nuevo, a mí me pareció un coñazo importante, pero no importa, no estamos hablando de cine, en el que se hacía una película cámara al hombro, ¿vale? ¿Qué hicieron? Empapelaron Estados Unidos con estos carteles de desaparecidos. De hecho, hasta que se estrenó la película y la gente viendo la película no sabía si era real o no, ¿vale? Sin embargo, Transformer tuvo una inversión, me parece que fueron de 290 millones de euros en publicidad y obtuvo la mitad de ventas. Estamos hablando de trabajar la creatividad y un poco el concepto romántico, pero exprimir sobre todo los canales, sobre todo canales que no están usando y no están copando las grandes empresas. Voy a ver algún segundo. En aquella época sí, porque luego tuvo mucho éxito, no me acuerdo cómo se llama la productora en la que participa Steven Spielberg, con Paranormal Activity, etcétera, etcétera, que también tuvo muchísimo éxito. Pues también tuvo muy poquita inversión y aparte Paranormal Activity tuvo aún menos inversión en gasto. De hecho, la productora que hace ese tipo de películas, ahora mismo no recuerdo, disculpar, no se gasta en una película más de 5 millones de euros. ¿Vale? Tiene un concepto de growth hacking bastante interesante, aplicado al mundo del cine. Además lo tiene muy dentro, muy en su ADN, y trabaja de ese modelo desde que contrata al director, ¿vale? Aquí volvemos a hacer un poquito hincapié en... ¿Me oís o puedo prescindir del micro o no? Sí, el micro no se te oye, se te nadita. Va, si no me oye me avisa sin problema, ¿vale? Subo un poquito la voz, o al menos lo intento. ¿Se me oye con micro o sin micro? Que no te... El micro no se te oye casi nada. Y con el micro, si no te lo acercas, tampoco se oye. Avísame porque soy un desastre, ¿vale? Vale, vamos a intentar... Ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Un poquito esto como de feriante.
Volvemos un poquito a hacer hincapié, porque es lo que digo, solamente os voy a contar un par de cosas e intentar implementarlas porque realmente no lo hace nadie y funcionan, de verdad, ¿vale? Es trabajar con el modelo que hemos comentado de obtener todo el rato comunicación con el cliente, implementar feedback y todo basado en el dato, ¿no? Vamos a intentar no irnos a modelos tradicionales donde hablamos de oleadas de marketing, oleada de branding, oleada comercial, orientada a producto, orientada a oferta, ¿no? Continuamente vamos a sacar el mínimo producto viable, un concepto muy lean, pero que está orientado al modelo de negocio, y lo vamos a llevar a producto, ¿vale? Vamos a desarrollar nuestro producto, vamos a preguntar y vamos a devolver. Por ejemplo, si quisierais lanzar una web propia, en vez de trabajar, como hemos dicho, en hacer nuestra web perfecta con todos nuestros apartados, hagáis lo que hagáis, lanzar una landing, ¿vale? A mí cuando se me ocurre una idea, lo primero que hago es lanzar una landing. Tardo, desde que se me ocurre la idea hasta que la estoy ejecutando, intento que tarde en menos de 24 horas, ¿vale? Así que os tengo, desde el minuto 1 empiezo a obtener feedback, ¿vale? Sé si es interesante, si no es interesante. Si quiero vender un producto, ¿qué hago? Lo llevo a eBay, aunque no lo tenga. Luego cancelo la puja, ¿vale? A partir de ahí puedo observar cuántos visitantes tengo, los tiempos de retención. Empiezo a obtener información desde el segundo 1, ¿vale? Sea cual sea, y es aplicable a cualquier modelo de negocio. Para un servicio, si estáis en una gran empresa, un servicio nuevo. Si queréis ir como freelance, directamente. Y ya luego vamos avanzando, ¿vale? Bueno, aquí hablamos fundamentalmente del conocimiento. Hemos comentado que necesitamos el conocimiento del cliente para aumentar y desarrollar ese producto. ¿En qué lo basamos ese conocimiento? Son tres cosas muy sencillas y muy obvias, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Dónde está? ¿Y cuál es su lenguaje? ¿Vale? Es aparentemente claro y bastante sencillo. Es interactuar conociendo lo que quiere y cómo se comunica y dónde se comunica, ¿vale? El B2B normalmente nos cuesta muchísimo más porque tenemos menos canales de distribución, lo solemos escupir al equipo de venta, ¿vale? Y no trabajamos el marketing. Ahora con LinkedIn ha cambiado relativamente un poco y ahora sí tenemos maneras de acceder, pero no se suele usar de una manera correcta, ¿vale? Al final estamos spameando a nuestros contactos y agregando o coleccionando contactos sin interactuar. Y estos conceptos son importantes, pero lo realmente importante es automatizar todos estos procesos, ¿vale? Vale, me estaréis preguntando, ¿cómo automatizamos todo esto? Pues tenemos un montón de herramientas y además todas de bajo coste, ¿vale? ¿Las conocéis? Google Analytics, Moz, Killmetrics, Flurry, Monkey de Survey, Optimize. ¿Conocéis alguna? ¿Trabajáis con alguna? ¿Con cuál, por curiosidad? La mayoría. Vale. Poco te voy a contar yo hoy, ¿no? Parece. Fundamentalmente trabajamos, ya te digo, la parte de tener analítica y obtener feedback, controlar el embudo, obtener el feedback del cliente a través de encuestas de manera directa y testar, ¿vale? Normalmente cuanto más grande es la empresa, menos pruebas hace. Por ejemplo, en Kayak hacen 40 test semanales, ¿vale? El eslogan es siempre en beta. Es muy difícil que entremos dos personas y veamos la misma página de Kayak, ¿vale? Google, el botón de suscríbete de Gmail, hizo pruebas entre 16 tipos de rojo, ¿vale? Hasta que se quedó con el color que realmente se ajustaba. Ese tipo de prueba es donde nos marca la diferencia, ¿vale? Si aumentamos un 0,1 de conversión, un 0,1 más de visita continuamente en estos procesos, es cuando vamos a diseñar una máquina de crecimiento, que es lo que os voy a contar ahora, ¿no? Cómo diseñar una metodología de crear ese crecimiento en el mundo de e-commerce de manera constante. Volvemos un poquito al concepto de growth hacking un poquito más ampliado, ¿vale? Estamos hablando de marketing, hablamos de software engineer, de datos analistas y yo vuelvo a hacer hincapié en producto. Debemos de empezar a considerar la web como un producto en sí mismo y no como un canal. Un producto significa que está vivo. Y está vivo continuamente y debemos dedicarnos a ello, ¿no? Los equipos de e-commerce fundamentalmente se dedican a la captación y no tanto a ese desarrollo de la web. Y de hecho a mí me llama mucho la atención cuando me dicen tengo que cambiar la web. La web debe estar cambiando continuamente, pero hablamos a unos niveles de cambio brutales. O sea, podemos probar imágenes, copy, estructuras, páginas nuevas, divisiones, landing page, formularios. Todo este tipo de cosas que seguro que no suenan raro,
que hay que probar es la metodología que fomenta esa máquina de crecimiento o ese diseño de crecimiento continuo. Cuando trabajamos diseñando crecimiento, ¿vale? Normalmente pensamos que el crecimiento se aproxima un poquito a la gráfica de la izquierda, ¿verdad? Normalmente trabajamos con gráficas de este tipo, ¿vale? ¿Medir el crecimiento es una métrica importante para vosotros? Tengo 1 hora y media para que me conteste una persona, lo voy a conseguir seguro. No, ¿no? Los crecimientos nunca son lineales y vienen provocados por pequeños cambios. ¿En qué consiste mi trabajo o nuestro trabajo? En detectar qué puntos son escalables, ¿vale? Si vemos esta gráfica vemos que las subidas son relativamente parecidas y es porque el crecimiento es repetible, ¿vale? Entonces olvidémonos en los planes, porque cuando haces un plan es cuando menos información tienes. A mí cuando me piden un plan de marketing a 3 años es que me parece muy complicado, ¿vale? Me parece totalmente absurdo y sobre todo en un entorno digital que no es que cambie muy rápido, que sí, es que la evolución del propio producto es muy rápida y no podemos saber cómo fluctúan los canales, es que no podemos saber absolutamente nada. Por tanto, los planes de marketing o los planes de diseño a 1, 2, 3 años, desde mi punto de vista, no tienen absolutamente ningún sentido. ¿Cómo conseguimos ese crecimiento tan brutal? Pasando del branding, ¿vale? Esto puede llamar un poquito la atención, pero en mi opinión el branding viene solo. Lo que tenemos que obsesionarnos con el crecimiento, ¿vale? Las empresas que generan branding, especialmente desde un principio, no están optimizando sus presupuestos, ¿vale? Porque el branding, ¿hacia dónde va? O sea, ¿cuál es el fundamento básico del branding? ¿Alguien? En realidad se supone que es darnos a conocer, ¿no? Pero es muy complicado medirlo bien, que es el problema de todos los canales tradicionales. Vale, yo te pongo un anuncio en televisión y cómo sé si tú has venido porque me has buscado. Al final todos los puntos de entrada son a través de Google, el 90%, ¿vale? Cuando trabajamos modelos de atribución, el orgánico siempre aparece en mayor o menor medida, ¿no? Y es muy difícil medir el branding y sobre todo no tiene un objetivo claro. Por tanto, estamos trabajando un poco como trabajábamos en 1920, ¿no? O en Mad Men, de bueno, nos ponemos, nos hacemos famosos, esperemos que funcione el anuncio, esperemos ahora que se haga viral, o la gente que pide cosas virales también son unos cachondos, y que llegue a nosotros. Pues nos trabajamos normalmente con quick wins, ¿vale? Hay que implementar pequeñas mejoras de manera continua que nos generen beneficio. Esta es una matriz típica, ¿vale? En la que hablamos por un lado de suposición de mejora o de impacto contra esfuerzo, ¿no? Naturalmente, bueno, pues la parte superior izquierda es la más atractiva, ¿no? Poquito esfuerzo y gran impacto. Lo que tenemos que intentar es desarrollar pequeñas mejoras que impliquen ese crecimiento. Siempre voy a poner un poquito el caso de la nevera roja porque es la empresa donde más he podido aplicar todo esto, ¿vale? No se podía hacer ningún proyecto que durara más de 2 semanas, absolutamente ninguno. Esto te limita muchísimo, ¿vale? Porque 2 semanas es lo que tardo en mi empresa actual en que me firmen las vacaciones. Entonces, trabajar con horizontes tan cortos te obliga a ser muy concreto y probar cosas muy pequeñas. Nosotros probamos desde el icono de cada tipología de comida, insisto, colores de los botones, ubicaciones, siempre muy pequeños cambios y en mucha abundancia, ¿vale? Y bueno, ¿cómo medimos este crecimiento? Yo, y esto es una cosa mía, ¿vale? Uso siempre estas 3 métricas continuamente, ¿vale? Cuando entro a trabajar todos los días, lo primero que veo en mi dashboard son estas 3 métricas: visita, conversión y ticket medio. Con estas 3 métricas tienes el control absoluto del producto, ¿vale? No estamos hablando de la optimización de los canales, ¿vale? De una campaña de Facebook no sabemos si va bien. Nos puede dar una idea, pero quizás no sean las más adecuadas, ¿vale? Para ver nuestro producto y la evolución de nuestro producto y de nuestro crecimiento, me baso siempre en estas 3 métricas. Con estas aparentemente lo tienes todo. No es lo mismo que cuando defino objetivos o tareas concretas, que ya puedo tener métricas mucho más concretas, ¿no? Como por ejemplo, quiero aumentar el tiempo de permanencia en determinada página un 15%.
siempre va a ir orientado a una de estas tres. Si oriento el tiempo de permanencia, normalmente la consecuencia es que aumento o el tiempo de conversión o me da tiempo de impactarle con un cross-selling, un upselling y aumentar el ticket medio. Y bueno, son técnicas, pasamos directamente a qué probamos, ¿vale? Como veis, me estoy poniendo muy pesado con lo de probar cosas, pero es que es lo único que hago todo el día, todos los días. Imágenes, copies, precios, comunicaciones, mail, landing, procesos, campañas, canales, UX. Antes os he dicho que lo primero que hago es lanzar una landing cuando tengo una idea de negocio o de servicio. Realmente es mentira. Lo primero que hago es 2 landing y hago un test A/B al 50%. Desde el minuto 1 empiezo a obtener información. ¿Qué hago además de esa landing? Hay que darle tráfico, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Normalmente yo uso Facebook Ads porque me parece que es el canal que mejor funciona y vuelvo a generar otro experimento. Entonces, ¿qué pasa? En el día 2 de mi proyecto yo ya estoy obteniendo información de qué anuncios son los que impactan mejor y qué landing funciona mejor. Y ya estoy sacando muchísimo tiempo de desarrollo con respecto a la competencia que usa técnicas o metodologías tradicionales. Si normalmente te pone y dices, venga, quiero sacar la web de Manu Belver, que doy mis servicios de consultoría. Normalmente diseñarías qué servicios doy. Pues en mi caso yo doy marketing turístico, CRM, Big Data, Inbound Marketing y Growth Hacking. Vale, vamos a hacer cada una de esas páginas, vamos a estudiar los textos. Yo estoy obteniendo ventaja 2 meses antes de que tú salgas tu landing. No solamente habré tenido la posibilidad de contactar al cliente de una manera mucho antes, y por tanto un mayor número de clientes, sino que cuando estemos igual, cuando tú saques tu web perfectamente estructurada, limpita y súper currada, yo habré aprendido muchísimo más. Además en todas las partes del funnel, no solamente en la parte de adquisición, o sea, no solamente en la parte de conversión, que normalmente donde orientamos nuestros esfuerzos en una landing page, sino en la parte de adquisición, incluso ya habré probado estrategias de emailing que me ayuden a fomentar la estrategia de fidelización. Por tanto, probar continuamente absolutamente todo. Además es un vicio. A mí me recuerda mucho a... ¿Os acordáis de Mule? Que te quedabas mirando cómo iba subiendo la descarga. Pues un poco el concepto es muy parecido. Yo normalmente ya no trabajo con 40 tests a la vez porque no tengo tiempo, pero bueno, intento trabajar con 8 o 10 tests a la vez. Y te pone y vas viendo los crecimientos, las comparaciones y la verdad que engancha. De hecho, cuando llega al fin de algún experimento te sientes como vacío. O sea, sé que suena muy friki, pero es así. Y ahora ya llegamos al famoso embudo AR, o embudo pirata, que le llaman algunos, del growth hacking, ¿no? Como hemos dicho, la idea es tener una visión general de todo el proceso. Entonces, la parte de adquisición yo creo que es donde todos lo tenemos más o menos claro, ¿vale? Pero a partir de aquí empezamos a trabajar la experiencia de usuario punto por punto, ¿vale? Cuando hablamos de activación, normalmente esta parte es interesante, ¿no? Bueno, en el embudo tradicional, revenue viene aquí, no al final. Es decir, intentamos ganar pasta al cliente después de activarlo, ¿vale? Antes de que se convierta en un referral. O entre retención y referral, le sacamos la pasta en cuanto podamos, esa es la realidad, ¿no? Pero intentamos llevarlo lo más a la izquierda del funnel posible. El concepto de activación es dame un dato que a partir de ahora ya te tengo controlado. Normalmente orientamos fundamentalmente a venta y lo ideal es poder introducirlo en nuestras herramientas de automation marketing, fundamentalmente, o de CRM. ¿Alguien trabaja en algún sector puramente B2B o offline? Offline, sí. ¿Alguien vende coches, por ejemplo? Soy Domingo Alonso. Bueno, vuestros vendedores fundamentalmente, o sea, no piden, cuando yo entro, de hecho me acabo de comprar una furgoneta. Cuando yo entro al concesionario, no me piden ningún contacto para ponerse conmigo directamente. O sea, directamente pasan a la parte de revenue. O sea, vamos a intentar coger a este tío y cerrar la venta cuanto antes, ¿vale? Nos pasamos la parte más importante, que desde mi punto de vista, que es la activación y la retención, que es donde realmente empezamos a generar confianza. Bueno, adquisición, está claro, activación, convertimos un visitante, lo convertimos en un lead, en un contacto, para poder impactarle de una manera suave y tranquila con técnicas de inbound. ¿Conocemos el inbound?
sí, ¿no? Marketing de atracción, etcétera, etcétera. ¿Vale? De una manera no agresiva, que él se nos acerque, y etcétera, etcétera. A partir de ahí lo retenemos, hacemos que vuelva y ya a partir de ahí intentamos ganar dinero. El ejemplo claro es, ¿alguno habéis bajado alguna guía tipo ponte supercachas en un mes, pierde 5 kilos en 2 semanas? Yo sí, ¿eh? Ninguno habéis bajado ninguna guía de esas, ¿no? Aprende inglés en un mes, nada, ¿no? Mentirosos soy, qué pasada. Es un ejemplo claro donde se hace muy bien la adquisición, se hace muy bien la activación. ¿Eh? El libro blanco de tal, la guía paso a paso de... Son ejemplos muy bien de... Esa gente trabaja muy bien, pues nosotros hacemos también mucho de la parte de Black Hat, trabaja muy bien la adquisición y la activación, pero la parte de retención no la suelen trabajar. Es decir, si te pregunto en qué web te has bajado el libro blanco de, es muy complicado que me lo sepas decir, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el lead, tenemos que trabajar en esa retención, es decir, pasar de visitante a realmente conocido, que tenga un recuerdo de marca, antes de intentar sacarle la pasta. Fundamentalmente en el sector servicios. Si vamos a ir a un producto, podemos siempre intentar que sea una venta impulsiva. Pero cuando trabajamos en el sector servicios, que al fin y al cabo acaba siendo un B2B, tenemos que trabajar la confianza muchísimo más. Sobre todo si tienes procesos de aprobación que suelen ser más lentos. Bueno, este embudo, volvemos un poco a lo mismo. Todo el rato decimos lo mismo, es muy parecido a este embudo que es el de inbound marketing, ¿vale? Hablamos de atraer, convertir, cerrar y deleitar. Volvemos a lo mismo, tenemos que inventar nombres distintos porque tenemos que seguir vendiendo libros. Pero en el fondo nace de lo mismo, ¿vale? Es trabajar todas las partes, al cliente en todas las partes del funnel con sus canales apropiados, ¿no? Hablamos en la parte de desconocido, blog, SEO, pero bueno, un SEO un poquito más especial. No... Bueno, el mundo del SEO es curioso, a mí siempre me hace mucha gracia también. ¿Hay algún SEO en la sala? No, ¿no? Sí. No trabajo como freelance. El problema normalmente de SEO, yo he dedicado bastante tiempo, es que como en el growth hacking se ha manchado bastante la imagen, ¿vale? A ti te venden una web y te venden un pack SEO de 300 euros que no hace absolutamente nada. Y eso destroza el SEO de verdad, ¿vale? Porque no hace una estructuración verdadera o realista del concepto de optimización a buscadores. Si trabajamos con WordPress, ¿qué haces? Te instala un plugin SEO normalmente y lo optimizas, configura y cobras 300 euros. Ahí te estás cargando el sector. Las estrategias SEO son muchísimo más complicadas. Cuando tratamos ¿cómo tratamos esta estrategia SEO? Pues por ejemplo con el embudo de contenidos también de inbound, ¿vale? Teniendo en cuenta las fases del cliente, la fase de conocimiento, consideración y decisión. Son fases similares al embudo de inbound, pero no es la misma, ¿vale? La diferencia es que con esta generamos contenido para cada una de estas fases que no son exactamente estas, ¿vale? Podemos mezclar. ¿Lo tenemos más o menos claro? Vale. Cuando trabajamos estas fases, pues hacemos un SEO muchísimo más agresivo, mucho más orientado a inbound, a la atracción y siguiendo este flujo para que sea fácilmente viralizable. Bueno, esto es un framework básicamente, que no quiere decir, bueno, un framework es otra cosa, pero bueno, esto es un ejemplo de cómo se trabaja con distintas métricas para cada uno de los puntos, ¿vale? Yo creo que lo interesante, ya digo, si me dais un toque os la paso. Iba a hacer una landing y tal, ahí todo muy grow hack para que os la bajarais, pero no me ha dado tiempo. Para trabajar cada uno de los puntos, con herramientas, estrategias concretas y métricas, ¿vale? Es muy importante si os planteáis trabajar con estas metodologías, que lo hagáis por escrito. Sé que parece una obviedad, pero no lo es. Y si es posible, que dibujéis con la mano, ¿vale? Dice, a ver qué me está contando el friki del barba. No, cuando trabajamos con las manos, trabajamos con un hemisferio distinto que cuando tecleamos con el cerebro. Entonces, por eso no es tan sencillo escribir mientras oímos, pero es bastante complicado escribir, o sea, atender o otra cosa mientras tecleamos, ¿vale? Cuando trabajamos y escribimos con las manos, sobre todo este tipo de procesos, salen cosas mucho más chulas y mucho más interesantes que con el ordenador. Sé que no me voy a hacer ni puñetero caso, pero bueno, yo lo comento, ¿vale? Volvamos a lo
Esto es un ejemplo claro de cómo trabajamos, ¿vale? Por abajo tenemos los canales, métricas, herramientas y cada uno de los puntos. Esta fase hay que hacerlo para cada producto o oferta, es decir, no trabajamos nunca con un embudo único, a menos que nuestro negocio sea muy claro, ¿vale? Si trabajamos en el mundo de los coches, ¿qué marcas tenéis? ¿Trabajas para la distribuidora entonces? En Domingo no se tiene muchas marcas, tenemos Volkswagen, Audi, Skoda, Bueno, si trabajas, por ejemplo, los coches siempre suele ser buen ejemplo, ¿vale? Se trabaja un embudo distinto para cada una de las clases o tipologías de coches. ¿Por qué? Porque el usuario puede migrar de un embudo a otro. Es muy común en los coches que tú llegues pidiéndote una 5, te digan que no tienes dinero, te va a un Skoda, te ves que tampoco tienes dinero, y entonces intentas un Golf de segunda mano y al final acabas frustrado y te compras una Ducati porque tienes 40 años, ¿no? Y dices, bueno, este es un poquito el efecto, ¿no? ¿Eh? Pero es un juguete. Los hombres no cambiamos, solamente cambia el coste de nuestros juguetes, ¿no? Entonces, si trabajamos con distintos embudos, podemos empezar a tener flujos bastante interesantes, porque podemos mezclar esos embudos y ver esos flujos entre ellos. Y este es un ejemplo de una planificación, no es mía, porque yo soy bastante desastre, de una planificación de cómo quedaría una estrategia de Growth Hack, ¿vale? No se ve, ¿vale? Pero hablamos con distintas tipologías de canales, bueno, tipologías de adquisición, los canales, ¿vale? Cada uno de los embudos, ¿vale? Cómo interactúan con la landing page, dependiendo de las acciones, dependiendo del contenido que generan, entra en una tipología, en un workflow de trabajo totalmente distinto. A partir de aquí se hace un scoring. ¿Estáis familiarizados con el scoring? No. El lead scoring básicamente consiste: un usuario cuando entra en mi web le doy una puntuación, depende de lo que haga. Ya está. ¿Vale? Si ve la página, la home, le doy un punto. Si se descarga, le doy 5 puntos. Si se descarga la guía, 10 puntos. Si me manda un formulario de contacto, le doy 15 puntos. Si ve la página de precios, le doy 15 puntos. Entonces yo estipulo que a partir de los 35 puntos ese tío está caliente y es el momento de hacer un esfuerzo de venta importante. El lead scoring es la hostia, se usa muy poco y además no es caro de implementar. Entonces, a partir de esta calculadora, ¿vale? Vemos en qué punto está y los mandamos por un workflow de trabajo distinto o no. Por eso hago un poquito de hincapié otra vez, hay que trabajar en los distintos funnels, plantearlos por escrito. Veréis que con una 4 no es suficiente, seguramente iría una 3 y acabaréis con una 2, y cómo interactúan entre ellos, ¿vale? Esto suena muy titánico al principio, ¿no? Pero bueno, empezamos a trabajar flujos poco a poco, los vamos aumentando complejidad y los vamos cruzando. Porque básicamente esto consiste en fallar barato. Todo ese flujo tiene que estar probado y testeado. Absolutamente todo. Hablo de copy, hablo de títulos, colores, estructura, diseño, nombre del tutorial, nombre de la guía, portada. Hay un curro prácticamente infinito y divertidísimo. Y a partir de ahí, con eso tenemos una máquina de crecimiento constante. ¿Por qué? Porque el crecimiento es repetible. Tiene que ser repetible y predecible, ¿vale? Si hacemos este tipo de test, tenemos un aprendizaje de qué funciona y qué no funciona para nuestros clientes o para nuestras tipologías de clientes particulares. Un segundito. Añadiremos a la frase y rápido. Bueno, ahora viene y empezar rápido. ¿Vale? ¿Con qué consiste en empezar rápido? Lo que he comentado antes, ¿vale? El concepto Lean, que prácticamente estoy convencido que todos lo conocemos, o habemos leído el libro, o lo hemos visto, o habéis bajado una guía, está orientada al diseño de modelo de negocio, pero no al diseño de producto, ¿vale? Y aquí volvíamos un poquito al ejemplo. Yo lanzo una web en cuanto tengo la idea, la pruebo, testeo contenido. Por tanto, el concepto de empezar rápido es muy importante, porque cuando antes empecemos a aprender, antes podemos empezar a crecer, que es lo que en el fondo queremos, y rentabilizar nuestro proyecto. Por ejemplo, la nevera roja, soy muy pesado, porque las demás empresas normalmente cuando yo llegué ya eran bastante grandes.
Empezó como... Bienvenida. Empezó, lo que decían, vale, queremos hacer un comparador de restaurantes. ¿Qué es lo primero que hacemos? Hicieron un blog con 4 o 5 restaurantes. A partir de ahí se hicieron un agregador, todavía no había modo de pago. A partir de ahí empezaron a meter modo de pago, siguieron allá así, fue un crecimiento continuo, pero la idea es no parar. La famosa parálisis por análisis es muy común. ¿Habéis intentado lanzar algún proyecto web propio? Sí, ¿no? Algunos seguro que sí, ¿no? Y muchas veces mi experiencia me da es que no se llega a publicar nunca, pues nunca te acaba de gustar nada. Por ejemplo, lo primero que se suele hacer, que a mí también me parece muy cachondo, es pensar el nombre y el logo. O sea, empiezas por el logo. O sea, no tienes nada y empiezas... ¿y cómo hago un logo que me salga barato? Te gastas pasta en un logo, buscas en Google, logo online gratis, tal, plantilla, te lo baja y estás empezando totalmente por el tejado, ¿no? Luego cuando tienes el logo ya empiezas y dices, venga, voy a instalar WordPress. Vamos a buscar la plantilla. Y estás días y días buscando una plantilla que además normalmente viene con un plugin tipo Fusion Builder o un Optimizely o uno de ese tipo que es totalmente modificable. Entonces, pero estás tú días y días buscando la plantilla. Instalas la plantilla, empiezas a hacer cambios, no te gusta, la imagen no es igual y alargamos el proceso. Y se nos está olvidando el empezar rápido, que es donde está la clave, ¿no? Con el famoso concepto de producto mínimamente viable. Esto debemos de aplicarlo absolutamente a todas las fases de la gestión y desarrollo de e-commerce. Vale, no voy a hacer... ¿Conocéis el concepto producto mínimamente viable? Básicamente lo que estoy comentando todo el rato. Lo sacamos cuanto podamos, probamos y testamos. Probamos y testamos. Bueno, y ahora me diréis, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Me ha hablado de funnel, me hablas de test, pero ¿cómo empiezo a implementar esta metodología de alguna manera? Realmente es sencillo. Bueno, vosotros lo tenéis complicados porque vuestras webs no son propias ni CMS, pero bueno. Sí, bueno, como Sima 2, ¿no? Y esas cosas. La que hay que hacer básicamente es lo que todos sabemos que hay que hacer. Creo que no he contado nada nuevo, a ti especialmente, ¿no? No te sorprendió en absoluto. Bueno, eres una persona muy amable, muchas gracias. Seguro que no. Básicamente todo esto que he contado está por internet y lo leemos, pero nos da pereza o nos come el día a día. Yo, por ejemplo, cuando hablo con una agencia de marketing muy conocida aquí, me dicen, claro, pero es que yo no puedo hacer eso, porque no me da tiempo. Digo, bueno, ¿y entonces a qué cojones te dedicas? O sea, si no puedes implementar las campañas de retargeting, analizando cada una de las fases, creando una creatividad distinta, un copy distinto, ¿por qué te pago yo un fee entre de un 10 y un 15% por implementar esa campaña? Básicamente, insistimos, es muy sencillo, solamente tenemos que empezar a aplicar lo que sabemos que funciona, pero que nos da pereza. Y básicamente, el growth hacking nace de 3 cosas, ¿vale? Son las metodologías ágiles por un lado, ¿vale? Agile, la metodología Agile, Scrum, el inbound marketing, ¿vale? Y como he dicho, metodologías Lean. ¿Qué pasa? La aplicación de técnicas Scrum o metodologías ágiles de desarrollo es otra cosa que tiende a confundirse. ¿Por qué? Porque se aplica a todo y es una técnica de desarrollo de software. Ya está. El inbound marketing también, o sea, es una disciplina del marketing de atracción, es una evolución del marketing de atracción, no es otra cosa, pero se intenta aplicar también a desarrollo, a creatividad y a producto. Y Lean pasa un poquito lo mismo, es una metodología de creación de modelos de negocio o de testeo de modelos de negocio. Entonces, lo que se ha hecho en Growth Hacking básicamente es coger lo que más nos ha gustado e intentar generar una metodología aplicable y replicable en e-commerce. ¿Vale? Y como digo, el crecimiento, ¿no? El crecimiento es un concepto que nos mola por definición, ¿vale? Es crecer infinitamente. La gracia es que sea escalable, predecible y repetible. Esto que parece una obviedad no lo es tanto, ¿vale? La parte de escalable
es muy clara, ¿no? O sea, si esto vale 5, más en redes sociales pasa mucho, sobre todo cuando trabajas con Facebook Ads y ese tipo de publicidad. No, o sea, si meto 5 euros y gano un cliente, si meto 5 millones, no gano 1 millón de clientes, ¿vale? El crecimiento sí tiene que ser escalable porque es predecible. Es decir, sabemos que aplicando esta técnica o esta hack o esta táctica mejoramos un tipo de conversión en un tipo de cliente. Es muy difícil que se mejore absolutamente en todos los niveles. Y tiene que ser repetible. Por eso los experimentos tienen que estar muy bien aislados, ¿vale? Esto es otra cosa que pasa mucho al principio. Nos engorilamos, nos venimos arriba y empezamos a hacer un montón de experimentos y no tenemos control sobre lo que está pasando. El ejemplo más claro, el que he dicho. Yo cojo y saco una landing, ¿no? Digo, no, una landing no, saco 2 para mi.com y vuelvo a hacer otro experimento en Facebook. Y en vez de meter un canal o una sola campaña, estoy testeando en paralelo 2, 3, 4 campañas. El universo de datos que has generado ya empieza a ser complicado de gestionar. Con 4 campañas y 2 landings. Y especialmente si esos landing tienen cambios muy importantes. Porque ¿qué estás cambiando? La estructura de la landing, el color de la landing, la imagen de la landing, el copy de la landing. Los experimentos tienen que estar muy acotados para que sean repetibles. Porque si no, sabemos que hay cosas que no han funcionado, pero no sabemos el qué. Y eso pues no tiene absolutamente ningún valor. Y hablamos todo el rato de 2 cosas, objetivo y experimento, nada más. Toda la metodología se basa en definir bien un objetivo, generar experimentos para cumplir el objetivo. Tremendamente simple, pero volvemos a lo mismo, no lo aplicamos normalmente le echamos la culpa a la falta de tiempo, pero si no dedicamos nuestro tiempo a crecer, pues no sé muy bien a qué, seguramente a reuniones bastante inútiles en su mayoría, ¿no? Y entonces vamos a definir un método, ¿vale? Una metodología. ¿Que la metodología en qué consiste? En saber definir objetivos. Esto parece sencillo, pero no lo es tanto. ¿Tenéis claro vuestro objetivo? A nivel de métricas, ¿tú me podrías decir cuál es vuestro objetivo? Captar leads, bueno, depende. Pero hablo con ellos, pues son los únicos que me han dicho a qué se dedican, ¿eh? No puedo... pero ¿cuántos leads? ¿En cuánto tiempo? Depende de la campaña. Si es una preventa, si es una campaña... No tiene objetivos generales definidos. A ver, tenemos unos objetivos marcados. Ya, pero vender es como si yo te digo cuál es tu objetivo de vida y tú me dices, vivir. Eso es una mierda, ¿sabes? Eso se sobreentiende. Si no estamos para ganar dinero, pues nos vamos a la playa. Y si no estamos para seguir viviendo, pues imagínate, ¿no? El definir los objetivos es una parte fundamental para acotarlo y que los experimentos tengan éxito, ¿vale? Luego diseñar los experimentos, que la palabra experimento no me gusta mucho, me gusta más cuando la leo que cuando la digo. Es también importante porque volvemos a acotar y nos genera una metodología que además nos ayuda a generar crecimiento continuamente. Porque si ahora mismo nos pasaría un poco, seguramente os pasaría la parálisis por análisis. Dice, venga, vamos a probar. ¿Y qué pruebo? ¿Y cómo lo pruebo? ¿No? Ahora que seguramente no lo estáis pensando, si os ponéis hoy, mañana o algún día enfrente de este problema, vais a ver que cuesta, ¿no? Un poco el concepto de hoja en blanco. Priorizar. Esto es guapísimo. ¿Cómo priorizar los experimentos? Vamos a ver, hay ciertas metodologías, pero es clave saber cuáles van primero y cuáles van después. Analizar el experimento y sobre todo comprobar que la conclusión es cierta. Muchas veces nos venimos arriba con determinados resultados, especialmente a lo mejor una campaña especialmente exitosa, la intentamos repetir y no funciona, ¿vale? Si no tenemos acotado el experimento, no hemos hecho un análisis correcto y sobre todo no lo hemos repetido, no podemos saber cuál ha sido el secreto de nuestro éxito, aunque sea puntual. Los objetivos. Esto seguro que lo habéis leído, ¿no? ¿Cómo tienen que ser los objetivos alguna vez? ¿Lo aplicáis? ¿Sí? Soy una afortunada. Normalmente cuesta, ¿vale? Sobre todo en la parte de alcanzable y realista. ¿Vale? ¿Quién dice que algo es alcanzable y quién dice que algo es el realista? Normalmente hay un choque entre tu jefe, tú, tu cliente
o tú. Y bueno, y el acotado en el tiempo, sobre todo porque si son poco realistas o poco alcanzables, lo que tendemos a hacerlo es a dilatar en el tiempo, ¿vale? Para intentar, como no hemos marcado algo aplicable en ese periodo de tiempo, pues aumentamos el tiempo con la esperanza de que ocurra, ¿no? Y el específico es también otra parte clave. Vale, ¿qué hago yo cuando tengo que definir objetivos? Me hago una fichita, como cuando estábamos en el colegio, que tiene una descripción, objetivo métrico, mínimo, una métrica actual, la fecha de hoy y cada una de la categoría del funnel. Esta parte para mí tiene especial importancia. Si no sabemos en qué punto estamos atacando al cliente, no podemos definir bien ni siquiera el objetivo y mucho menos la consecuencia que tendrá, ¿no? Por ejemplo, el objetivo típico podría ser aumentar la tasa de conversión. Todo esto del growth hacking viene a través del CRO, de la optimización de la conversión, ¿vale? ¿Por qué? Si yo tengo 1000, las visitas se compran. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Nadie se atreve a no estar de acuerdo? O con dinero o con tiempo. Pero es lo mismo, el dinero es la manera que tenemos de pagar el tiempo. Bueno, compras pagadas, publicidad, o bueno, invertir tiempo en inbound marketing y que el cliente se acerque a ti. Bueno, pero en un momento dado a mí las visitas nunca me preocupan porque las visitas se compran. Vas, pagas publicidad, además los canales actuales funcionan bastante bien, ¿vale? Muy perdido, disculpar. Vale, objetivo mínimo, la descripción, vale, aumentar, vale, ¿qué hacemos? Por tanto, como las visitas se compran, la manera que tenemos cuando no tenemos un duro de aumentar las ventas es aumentar la tasa de conversión, el conversion rate optimization, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la forma barata. Probamos y aumentando y testando mi UX puedo duplicar las ventas haciendo el mismo coste en inversión publicitaria. Eso es algo que curiosamente no se ha desarrollado. Mira, aquí en Canarias, que fundamentalmente vivimos todo de manera directa o indirecta del turismo, o muchos de nosotros, el porcentaje de conversión de un hotel medio en Canarias está por debajo del 1%, con inversiones publicitarias brutales. En Baleares, bueno, y en otros destinos, ronda el 4%. ¿Vale? De hecho, se supone que la media mundial de la tasa de conversión en el sector hotelero es del 4%. Es decir, con un recurso o dos humanos, estamos hablando de no gastarnos más de 80.000 euros al año en masa salarial, podremos multiplicar por 4 las ventas, ¿vale? Que normalmente estamos hablando de inversiones publicitarias, por supuesto, de 6 cifras, ¿vale? E incluso, dependiendo de la cadena, llegamos a 7. Si yo os comento cómo duplicar las ventas, normalmente siempre buscamos en la adquisición y muy pocas veces nos centramos en la conversión, cuando curiosamente lo barato es mejorar la conversión. Entonces el objetivo típico y tópico es vamos a llegar a una tasa de conversión, siempre se dice el 1% porque el 85% de los e-commerce en España están por debajo de esas cifras, ¿vale? A mí me gusta ser un poquito más ambicioso y vamos a decir el 2%, ¿no? El objetivo mínimo interesante podríamos ponerlo en 1,5%, nuestro porcentaje actual 0,7 y ponemos la fecha. ¿Qué categoría del funnel atacamos? Conversión. Este histórico, que volvemos a lo mismo, el escribir es clave, nos da también contexto de cómo vamos desarrollando y cómo medimos ese crecimiento, ¿vale? Curiosamente, normalmente cuando pregunto, no lo voy a hacer porque sé que no me vaya a contestar, tasas de conversión, tiempos medios, normalmente nadie me lo sabe decir. Yo doy clase a altos directivos fundamentalmente y cosa que es especialmente grave. Cuando tú hablas con un director general de Domingo Alonso o de grandes grupos de aquí, de Lopesán, el grupo Hermanos Domínguez y Perdino, que un director no se sepa sus tasas de conversión implica lo perdido que podemos llegar a estar, ¿no? Y vamos y empezamos a definir y a diseñar el experimento en sí, ¿vale? Definimos una única métrica que guíe el experimento. Antes hemos hecho mucho hincapié, he hecho mucho hincapié en visitas, tasa de conversión y ticket medio. Aquí el universo se amplía muchísimo más. Los tiempos de retención, porcentajes de salida, porcentajes de rebote.
aquí empiezan a ser mucho más interesantes. Sobre todo porque trabajamos muy poco a poco. Trabajar la tasa de conversión, si estamos en una fase inicial de desarrollo de proyecto, como he dicho, acabo de lanzar mi landing page, puede no tener sentido. Si vamos a empezar a probar la calidad de nuestros contenidos, no empezamos midiendo cómo ese trasvase, ¿no?, de usuario visitante a lead, sino vamos a empezar a ver qué contenidos tienen más éxito y qué tiempos de permanencia son mayores con qué tipología de contenido. Ahí podemos empezar a probar distancia, longitud, tipo de title, temática. Yo, por ejemplo, voy a lanzar ahora yo he montado una agencia de innovación y, claro, no sabíamos para dónde enfocar las temáticas. Lo que hemos hecho es un experimento muy sencillo, es publicar en LinkedIn, ¿vale? Yo tengo 2000 contactos en LinkedIn, publicar cada una de las temáticas, ¿vale? Suponemos que mi público objetivo son mis contactos de LinkedIn, que bueno, ya es una suposición un poco arriesgada, pero es más o menos afinada, y vemos qué tipo de contenido tiene más éxito. Y los cambios son bastante importantes. Si hablo de growth hacking, posiblemente tengo la mitad que si hablo de inbound marketing, ¿vale? Y por ejemplo aprendes cosas muy curiosas como que de Big Data empezamos a estar saturados, ¿vale? Los contenidos de Big Data no son procesados. Pero si trabajamos en CRM y Automation Marketing, el feedback es muchísimo mayor. Crear una hipótesis es clave, ¿vale? Voy a cambiar el color del botón principal de rojo a verde porque algún iluminado que he leído dice que el verde fomenta la empatía o algún rollo de ese tipo, ¿no? Y además espero tener una mejora de tanto, ¿vale? Porque esto que nos hace, el ser humano tiende a improvisar porque somos vagos por naturaleza, ¿vale? Entonces aquí estamos acotando muchísimo nuestro universo de datos. Entonces, si tengo una hipótesis, saber si el experimento funciona o no. Obviamos el más o menos, ¿vale? No se puede estar medio embarazada, o estás o no, ¿no? Pues esto es un poquito igual. O has cumplido la hipótesis o no se ha cumplido, aunque sea con un objetivo mínimo, ¿vale? Objetivos y experimentos se trabajan de manera general, distintas, perdona. Trabajamos los objetivos por un lado y luego generaremos experimentos para cumplir esos objetivos. Que no hay que confundir objetivos y métricas. ¿Me pilláis o alguien se ha ido? Guay, ¿no? Fecha de inicio y fecha de fin. Esto es clave, de nuevo. ¿Se me oye o...? Te oigo, pero Bueno, tengo que hacer mucho esfuerzo para escuchar. es que no estoy nada acostumbrado al micrófono, te pido disculpas. Aquí hay sitio, ¿eh? Adelante. Ah, pero estoy como de aquí. Vale, vale. Eso, es medible. Fecha de inicio y fecha de fin. Las fechas, como digo, son claves, ¿vale? Si no las tendemos a dilatarlos, hay que poner fechas de salida, porque si no los proyectos no salen, si no los vamos alargando continuamente. Es clave, la fecha es clave. El estado, si está activo o no. Como veremos, hay que repetirlos continuamente para comprobar la veracidad del experimento. En ese listado de tareas veremos si está activo o no. Y los recursos, cuánto esfuerzo estimamos y cuánto esfuerzo le hemos dedicado, que normalmente no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Normalmente, como era el 80% del trabajo se lleva el 80% del tiempo y el otro 20% del trabajo se lleva el otro 80% del tiempo, ¿no? Esto es clave porque, como hemos visto en la matriz de éxito con esfuerzo, podemos considerar que una tarea tiene poquito esfuerzo y alto impacto, pero si tiene mucho más esfuerzo del esperado y el mismo impacto, deja de ser interesante. Descripción de la táctica, en concreto, paso por paso y qué hay que hacer. Normalmente todo esto empieza y acaba con configurar Analytics, ¿vale? Creamos un objetivo concreto, medible, un objetivo de Analytics, un goal. Lo vemos que hay que implementar, hay que diseñar una landing page, hay que pedir los textos, hay que buscarla, depende de lo que estemos probando, y definirlo muy claro. Aquí lo único que estamos haciendo es acortando y es trabajar como se trabaja en cierto ambiente un poco más tecnológico o científico, ¿no? Y luego, otra vez de nuevo, otro experimento en activo. ¿Por qué? Para lo que he comentado antes, de que un experimento ensucia a otro y tener controlado el universo de datos. Priorizar es el experimento. Aquí hay un Val Muñoz, que es otro compañero, otro growhouse, dice, bueno, ha traducido de tal, pero bueno,
que para priorizar experimentos, la prioridad es la probabilidad de impacto sobre el crecimiento por la probabilidad de éxito partido de los recursos necesarios. Yo digo que esto es una mierda también, de nuevo, ¿vale? ¿Por qué? La probabilidad de impacto, volvemos a lo mismo, ya estamos leyendo el futuro, ¿vale? Es como cuando te piden ROI en campaña, que siempre te lo inventas, porque no hay ninguna, o no, sí, lo sabéis. No hay manera de venir el retorno. O sea, yo me veo una campaña y a priori tengo que decir cuánta gente va a venir y cuánta gente me va a comprar. Si yo supiera hacer eso, ya ganaría una pasta solo por saber eso. Entonces, si estamos trabajando en una metodología basada en el test y en la prueba, no podemos decir a la hora de experimentar, con dos cojones, hablando mal, la probabilidad de impacto y probabilidad de éxito, ¿vale? Yo trabajo más en esta parte un poco más por instinto, ¿vale? Que no es muy científico, pero en el fondo hablamos de la necesidad del objetivo en este momento en concreto y los recursos necesarios para llevarlo a cabo, ¿vale? Normalmente en principio necesitamos tráfico, más que nada. Entonces centrarse en tareas o hacks o tácticas de fidelización no tiene sentido, ¿vale? Tenemos que ser conscientes en qué momento estamos y nos centramos en ese punto. Y los recursos necesarios, pues normalmente es lo que nos limita. Tanto si estamos en una gran empresa que estamos sujetos a un presupuesto bastante ajustado, como si somos emprendedores que lo que estamos supuestos es que no tenemos un puñetero duro, son las dos métricas que además yo me guío de manera un poco instintiva, ¿vale? Esto no suena muy profesional, no suena muy científico, pero es como yo lo hago, ¿vale? Y es como creo que funciona. Al menos me parece más honesto y menos brujería que hablar de probabilidades de éxito antes ni siquiera de implementar el experimento o empezar a enfrentarnos a él. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Clave, le damos tráfico al experimento. Esta fase, si somos una empresa consolidada, no hay problema. Pero volvemos a mi ejemplo, me creo mi landing page y claro, allí no vea ni Dios, ¿vale? Esto no significa que sea gratis, es barato. Vamos a darle caña, ¿vale? Generamos tráfico y a partir de ahí tomamos decisiones. Y analizar el experimento. Esta es la parte más divertida y coñazo a la vez, aunque parezcan contradictorias, ¿vale? Describimos los resultados, describimos la incidencia. ¿Ha interferido algo? O sea, la estacionalidad normalmente no la tenemos en cuenta. Empezamos a tener en cuenta estacionalidad. ¿Es válido el resultado? ¿Es totalmente diferenciador? Esto es un poco como con Cataluña ahora, ¿no? ¿Qué porcentaje, a partir de qué porcentaje consideramos que es una mayoría? Es una mayoría. Sobre todo una mayoría, el símil es bueno, en realidad. O sea, una mayoría para hacer un cambio tan importante como... Estoy hablando de la web, tan importante como determinados cambios estructurales, ¿vale? La diferencia es clara, es evidente. O sea, una diferencia de un 49 con un 48 con un 52 en un universo de datos de 1000 personas es suficiente para justificar ese cambio, ¿vale? Que en el fondo estamos hablando de que si la diferencia es significativa. Y si todo esto ha funcionado y no ha dado un resultado positivo, solamente tenemos que repetir el experimento para cerciorarnos. Esta fase no la nombra prácticamente absolutamente nadie en el mundo ni del inbound ni del growth, ¿vale? Si algo da resultado, vamos a probar realmente que sea escalable y que sea repetible, porque si no todo el esfuerzo anterior que hemos hecho no sirve absolutamente de nada. Otro punto clave, ¿cuántos experimentos podemos hacer a la vez? Uno por cada parte del embudo, cuando hayamos avanzado en nuestra fase de desarrollo. A mí me gusta hacerlo así. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿vale? Pero normalmente, si venimos del mundo del marketing, nos vamos a centrar mucho en la parte de adquisición, porque es donde nos sentimos más cómodos. Normalmente os vamos a olvidar la parte de fidelización, porque es la parte que nos genera menos impacto de manera más directa. Si venimos de la parte del diseño, vamos a trabajar mucho en conversión, ¿no? Pues nos gusta el UX, pero vamos a obviar la parte de adquisición. No nos gusta hablar con medios, no nos gusta crear segmentaciones. Si nos obligamos a trabajar cada una de las partes del funnel con un experimento mínimamente,
vamos a comprender que ese crecimiento es válido. Y además vamos a obtener información y aprendizaje de cada una de esas fases. Bueno, aquí volvemos a hacer, recordamos otra vez cómo cada una de estas fases en las que trabajamos: adquisición, activación, retención, revenue y los famosos referrals, ¿vale? A mí yo pongo mucho hincapié en la activación, porque es lo que normalmente olvidamos. Pasamos de la adquisición a la venta. Esta parte, la activación y la retención, son los dos puntos que más olvidamos y los más difíciles de trabajar, fundamentalmente la retención, ¿vale? Todos sabemos decir ¿qué es el growth hacking? Pues venga, estrategia de inbound para mí mismo. ¿Qué es el growth hacking? 10 pasos que debes de saber para implementar tu estrategia de growth hacking, guía paso a paso para... Pero a partir de ahí, ¿qué? La retención la olvidamos y es el punto más interesante porque es el que viene justo antes del revenue. Es decir, es cuando preparamos al cliente o al usuario para que haga el gasto. Y bueno, ¿voy bien de hora o...? 8... ¿Qué hora es? 7. Vale, 7. Bien. Lo he clavado, nunca me pasa. ¿De qué va el growth hacking? ¿De qué hemos hablado? ¿Vale? De probar cosas distintas, ¿vale? Es una metodología, no un concepto de truco que aplicamos, básicamente de testear, obsesionarse con los funnels, tenerlos dibujados, impresos y de manera bien grande y bien visible en la oficina, ¿vale? Pintar encima de ellos. Tomar decisiones solo basadas en datos. Además esto jode muchísimo a los jefes, ¿no? A mí me pasa con uno de los directores de marketing, me dice, no, pero si al hotel viene mucha gente cada año. Digo, ¿cuánta? No lo sabe. Vamos preguntando cuánto todo el rato, desactiva a un montón de gente. ¿Pero qué dato? ¿Cuánto es mucho? Esto me pasa cuando quieren implementar CRM, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente de repetición interanual para cada uno de los hoteles? Se te quedan así con cara de gatito o de conejo que va pasando la carretera, ¿no? Crecer, crecer y crecer, crecimiento, crecimiento y crecimiento, ¿vale? La métrica por sí sola no sirve de nada, hay que ponerla en contexto, ¿vale? Que tú tengas una tasa de conversión de un 4%, aparentemente suena bien, pero si tú venías de un 5, no te dice absolutamente nada, ¿vale? Estás empeorando. Lo que te da perspectiva es el crecimiento, por tanto no nos aislemos solamente en la métrica pura. Tomar decisiones solamente basadas en datos, no dar nada por supuesto, no sabemos nada, ¿vale? La decisión, la experiencia solamente nos sirve para aplicar la metodología de una forma más ágil y punto. Automatizar, se pueden automatizar un montón de cosas. ¿Conocéis Zapier? Quien no lo conozca que se lo apunte. O sea, es la hostia. O sea, básicamente lo que hace es que conecta todos los servicios de web del mundo, o sea, de todo. Y puedes automatizar de una manera muy sencilla. No te escuchamos en el fondo. ¡Ay! Es que a ti te estaba tapada, disculpa, no te veía. Totalmente. Zapier. Zapier, ¿no? Sí. Zapier funciona básicamente... Zapier. ¿Vale? Lo que hace es que interactúa y manda distintos servicios web. Por ejemplo, si tú te das de alta en Pipedrive, que es mi CRM, puedo ejecutar una tarea que automáticamente se genere en una hoja de Google Drive tu nombre y tu apellido, y no solamente eso, sino que lo conecto con mi servicio de SMS, te mando un envío. Vale, es un integrador, un súper integrador, y es súper barato. Y cuando te muestras toda tu inteligencia de negocio ahí, vas a un programador y normalmente te lo programa por unos $110, ¿vale? Y te ahorras todo el pago mensual. No vas a hallar en tus comunicaciones, esto es un principio básico, pero claro, cuando nos venimos arriba con las pruebas, empezamos a mandar mails normalmente y freímos a la gente, ¿no? Clave, la tecnología es un medio y no es un fin. Pasa mucho si volvemos en grandes empresas que quieren comprar cosas caras, como la Ducati, quieren comprar juguetes caros, ¿vale? Pero la idea es tener inteligencia, ¿vale? No tecnología en sí mismo. Y exprimamos la tecnología. Este ejemplo de Zapier, es que no sé cuánto vale Zapier ahora cada uno de los... Hay 3 Zap gratuitos, Una versión gratuita que funciona... que te viene con 3, creo recordar, y yo me parece que pago unos $25 al mes. Es un salto tecnológico por $25 al mes brutal. Pipedrive, por ejemplo, el CRM que yo uso, $14 al mes, ¿vale? Te puedes permitir
jugar con ello, ¿no? Y exprimir la tecnología, no es necesario. El que dices tú, el CRM Pipedrive. no sé, ¿para qué? Pipe. Vale. Soy de Almería. Claro, es como tubería, ¿no? Sí, sí. Pipe. Yo soy de Almería y mi inglés No, he vivido en Londres y no me enteraba ni Dios, o sea, no he pasado más hambre en mi vida. Como hemos dicho, exprimir la tecnología, ¿no? Vale, vamos a darlo caña. Y creo que bueno, que ya es la hora y muchísimas gracias por venir, aguantar aquí 1 hora y media de chapa, ¿vale? Y añadirme el LinkedIn y contactar, y si tenéis alguna pregunta ahora, pues qué mejor momento, y si no, pues... Repíteme tu nombre, por favor. Manuel Fernández Belver, espera. Vamos a la página de automarketing. Ve diciéndome. Sí, o sea, esto está muy guay porque además está de puta madre. Muchas gracias. Porque es verdad, porque es súper útil, súper bueno y vamos, a mí me encantaría poder formarme y ser el puto amo. Pero claro, yo ahora estoy con Domingo Alonso. ¿En qué marca? Ducati. Ducati. Entonces, son varias marcas, está Volkswagen, está Audi, está Skoda, está Ducati. Y yo me encuentro con la limitación 1 de presupuesto, que es muy limitado. Esto no cuesta dinero, ¿eh? Yo por mi cuenta es muy difícil que me ponga a hacerlo porque no tengo tiempo. Somos una persona por marca. Yo estoy Ya, para lo sé. online, offline, para todo. Lo sé. Entonces yo no puedo ponerme a leer en mi casa, pero es difícil, no me pongo aquí porque después me encuentro con que esto no se puede hacer porque marca no me lo permite, no se puede hacer porque la directora es una nimiedad, no le interesa. A ver, básicamente es una... No, ¿cuándo hay que pagar? Bueno, eso Bueno. es bastante sencillo. De hecho, tu marca ya lo está haciendo. Sí, yo estoy en un proyecto con Opportunity y con GTO, que lo gestiona Celia y Oliver directamente, que estoy trabajando con vosotros. Para los demás, pues me podéis llamar por teléfono y sigo vendiendo el servicio, ¿eh? No me ocupa todo el tiempo. Es que Ducati no trabaja con Opportunity directamente. Todavía. Están todos en Todavía no trabajáis. Vendemos, o sea, claro, esta gente vende miles de coches y yo no vendo miles de motos, ojalá. Es diferente el presupuesto. Claro. A ver, volviendo un poco a la parte interesante, que es por qué tú no puedes aplicarlo en tu puesto de trabajo, ¿vale? Al hablar de una metodología, lo único que te digo es sí puedes. Lo que pasa es que empieza a tomar decisiones basadas en datos, seguro que tú tomas algún tipo de decisión o lo harás en un futuro cercano, ¿vale? Y prueba, o sea, cuando vayas a hacer una cosa, simplemente prueba 2 y mide, ¿vale? Si vas a probar un copy, prueba 2 copies y mide. Si vas a probar creatividades, cuando pidas soporte media, ¿vale? O una freelance, exígele no una creatividad, exígele 2 creatividades y prueba. Y empieza a centrarte, o sea, ¿qué estoy probando? ¿Qué tipo de imagen es? ¿Una emocional en la que se ve la carretera de fondo y la moto? ¿Una orientada a producto donde se ve la moto, orientada a precio? Claro, subo una. Claro. A ver, si quieres, cualquier duda me da un toque, ¿vale? Sin problema. Pero vamos, con Tag Manager se puede hacer un test. Organizar un test es súper sencillo. Os paso un post si queréis. Se tarda si tenéis Google Tag Manager implementado, se tarda nada. Si no lo tenéis, os mando otro post donde se dice cómo implementar Google Tag Manager. Y es muy sencillo y es ya aplicable en toda la estructura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna herramienta o por lo menos la que uses tú de email marketing? A ver, yo lo que hago, yo realmente me dedico fundamentalmente, ¿vale?, a la automatización de procesos de marketing, CRM y lo que malmente se llama Big Data, ¿vale? Yo realmente hago Business Intelligence. ¿Qué significa esto? Para herramientas comerciales estaríamos hablando de HubSpot o Marketo. ¿Qué me vas a decir? HubSpot vale una pasta, ¿no? Imagino. Pues, yo lo que hago lo implemento con una herramienta open source que se llama Mautic. Mautic, M-A-U-T-I-C. ¿Qué es lo que hace? Me permite automatizar las campañas. El enviador en sí me da absolutamente igual, porque las plantillas las compro en ThemeForest y así tengo distintas plantillas muy guapas, la verdad, que es donde hago distintos tipos de té, la edito y como enviador directamente, pues normalmente uso MailChimp o Monkey o Mandrill, ¿sabes? Me preocupa poco.
ActiveCampaign. ActiveCampaign, por ejemplo, para empezar, para generar workflow está muy bien. A mí me mola mucho porque te puede empezar a generar estos workflows de una manera sencilla y sin liarte. Mautic, si no eres ingeniero, o sea, si no eres técnico, al principio vas a flipar un poco. ¿Ninguna pregunta más? ¿Veis?